Yo creo que está íntimamente ligado con lo que planteábamos recién. ¿Por qué? Porque, por un lado, esta no distinción, si se quiere, entre lo humano, lo natural y lo divino, conlleva, entre otras cosas, y recuerdo en este momento un artículo que, si no me equivoco, salió publicado en el diario La Nación, de Rodolfo Kusch, que se llamó El hombrecito de Cochinoca, donde él termina planteando de alguna forma que bueno, que entre ese hombre que parece tan diferente a nosotros y nosotros, por ejemplo, en tanto que porteños, en realidad somos una y la misma cosa y nadie nos lo contó. Entonces parece que tenemos que ir a averiguarlo, a investigarlo. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que entre el nosotros entendido como comunidad, el nosotros entendido como concepción de lo humano y la tierra, el aire, el agua, el fuego, también somos una y la misma cosa y nadie nos lo contó. Como alteridades poderosas, como está viendo. Como un orden de lo absoluto a partir de lo cual lo humano se manifiesta. Lo humano también es divino, lo humano también es natural. Lo humano es un modo de la tierra, es un modo de lo divino, es un modo del aire, es un modo del fuego, ¿sí? Y esto es posicionarse, creo yo, en un asentamiento simbólico, digamos, que es a priori. Por eso yo intentaba plantear en el día de ayer, entre otras cosas, que cuando se produce imagen, cuando se produce esto que suele ser llamado obra de arte, en realidad se lo hace como efecto de una articulación de sentidos que son a priori. Con esto quiero decir, el mundo es un infinito campo de sentidos y el artista lo que hace es circunscribir porciones de ese sentido y materializarlo en lo que nosotros llamamos obra. Esto es la emergencia de lo simbólico. Te cuento una anécdota. En la Puna de Jujuy, hace un tiempo fuimos, como uno siempre va para sus pueblos, cuando se celebran actos importantes de la comunidad. Estábamos después de pasar toda la noche en lo que se llamó una celebración a la Candelaria, que es la celebración de los quesos en Puesto del Marqués. Salimos, estaba amaneciendo con un amigo, bueno, un familiar pintor, Brígido Abam, y entonces él sacó de su bolsa las acuarelas y puso el caballete, dice, quiero el amanecer. Y pasaba la gente por ahí, ¿no? Iba a su casa, algunos habían tomado. Y entonces un muchacho se acercó y le preguntó, él estaba ya pintando ya el amanecer, y le preguntó, ¿para qué haces eso? Y entonces él como que le sorprendió la pregunta, porque si bien él es de La Puna, ha sido educado en las escuelas en Buenos Aires, una idea del arte, y entonces un objeto artístico no tenía sentido para este muchacho, y en ese sentido él no podía explicarlo claramente, y yo me quedé sorprendido, o sea, que era un objeto extraño allí. En ese punto creo encontrar esa conexión con el acto, con la intuición, ¿no? Por ese lugar que vos lo estabas planteando, y que al parecer acá en una comunidad así, de un pueblo indígena, están pensando o sintiendo que el acto es esencial, digamos. Al parecer. Pues es que eso hasta ahora quedó sin respuesta. Cuando leí las anotaciones, y cuando vos aclaraste luego esto en esta jornada, recordé esa anécdota. Y en ese sentido me parece que habría que repensar todo, releer todo, la estética. Yo creo que sí. En un punto creo, y esto es justamente la gran actualidad y vigencia que tiene el pensamiento de Rodolfo Kusch y la importancia hoy en día. ¿Por qué? Porque nos da elementos, como diría él, para pensar el mundo de vuelta.
pero también para repensar los modos en que sistemáticamente no solamente nos hemos formado, sino se nos ha impuesto la manera de pensar el objeto artístico o al artista mismo o el rol y la función del artista en la sociedad, ¿no? Creo que estamos muy embebidos de una concepción moderna, muy alejada todavía en términos generales, de poder pensar esto, ¿no? Que el artista en realidad es un mediador, que el artista de alguna manera se hace cargo, aún sin saberlo, de esas preguntas originarias que los pueblos se hacen acerca de sí mismos. Y esto está muy lejos y muy distante de pensar la obra como un producto acabado para poner en una pared, en un museo o en una galería. Lo fundante es justamente aquel cruce de intencionalidades que llevan a un hombre a expresarse, a exponerse, a ponerse afuera, ¿sí? Y de alguna forma generar efectos sensibles que pueden ser compartidos con otros. Y el artista mismo, en este sentido, ¿cuál es el efecto, digamos, de la obra para sí mismo? Yo creo que el efecto para sí mismo es siempre la retroalimentación, ¿no? ¿Tiene que ver con el miedo, con esta...? Yo creo que tiene que ver con casi un conjuro del miedo, en todo caso, ¿no? Creo que tiene que ver con el hecho de que cuando es posible compartir dicha experiencia, cuando dicha experiencia del orden de lo sensible es común con otros, esto de alguna forma retorna y es lo que hace lazo, casi como un elemento de retroalimentación, a partir del cual, digamos, el creador puede seguir gestando operaciones, ¿sí? Que intenten dar cuenta de estos sentidos, y por lo tanto le da la capacidad incluso de ir perdiendo el miedo, ¿no? Rodolfo Kusch dice por allí que nos hace tanta falta el divino macaneo creador para poder arriesgar lo propio. ¿Y qué es lo que se arriesga, casi heideggerianamente podríamos decir, cuando se arriesga lo propio? Bueno, se arriesga el propio lenguaje, las múltiples formas a partir de los cuales en los infinitos lenguajes posibles es posible eso, decir lo propio, ¿no? Dar cuenta de que el hombre no solamente se alimenta de pan, sino que se alimenta de símbolos. Y en otro sentido, hoy hablabas también hubo un debate muy fuerte acerca de qué es, o sea, cuál es el sentido del sentido, digamos. Hace rato hablaste del a priori, y en relación con la obra de arte, ¿no? Es decir, esto tiene una idea, o conlleva una noción, cuando hablamos de que las cosas, cuando decimos que cultura es lo que se hace, ¿es reformular también esa noción de cultura? Yo creo que sí. Rodolfo Kusch dice que la cultura es un poblar de signos y de símbolos el mundo para lograr un domicilio existencial. Creo que si nos dejamos llevar de la mano de este tipo de definición que tiene Kusch de la cultura, lo que producimos, en tanto que lo producimos, nos hace estar en casa. Y esto tiene que ver con el estar. Nos da la posibilidad de constituir este domicilio existencial, como dice él, y esto es simplemente estando, produciendo desde lo propio. Y también como un compromiso, porque vos sos educador también, y educás estéticamente, o hay una educación estética en tu tarea. Sí, yo me dedico mucho a la docencia y creo que mi experiencia, por lo menos, ha tenido una importancia fundamental. Intentar poder articular algunas de las cuestiones del pensamiento de Rodolfo Kusch con la práctica cotidiana, ¿no?
del aula, tratando justamente de poder salir de las concepciones clásicas de las bellas artes, así como han sido planteadas en la historia de la estética, y intentando justamente dar la posibilidad a nuevas condiciones a partir de las cuales un alumno no solamente investiga en arte, sino produce. Muchas veces los alumnos de las llamadas bellas artes me dicen, bueno, pero ¿yo cómo hago para investigar y demostrar una hipótesis? Claro. Bueno, desde el punto de vista científico, esto no es posible, y yo creo que aquí está uno de los elementos fuertes, ¿no? Kusch diría, no hace falta demostrar nada, lo que hay que hacer es mostrar, no demostrar, es del orden de lo indemostrable. El artista hace investigación cuando está manipulando los materiales en su propio taller. El artista está haciendo investigación cuando prueba esa relación tan particular entre su propio cuerpo y los materiales, la tierra, la arcilla para el ceramista, el color para el pintor, la tela. Todo esto vincula de una manera particular eso. Materias que son una y la misma cosa puesta de diferente forma. Es de alguna manera poner en juego, creo yo, la propia espacialidad corporal, ¿sí?, con la espacialidad de los materiales que nos constituyen a nosotros mismos, como decía antes en relación al artículo del hombrecito de Cochinoca, esta materialidad que nos constituye y que nadie nos lo contó. Es curioso que justo la anécdota de la que yo te pregunto también ocurre en Cochinoca. Es muy curioso, Cochinoca parece ser también un lugar donde nos da que pensar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Claudio Ongaro, por toda tu visita y por todas tus reflexiones, por tu profundidad y además por tu generosidad. Gracias a ustedes.